Buenas noches, me presento, soy Sebastián Villanueva del curso de Economía, en la carrera de Marketing, a cargo del profesor Rafael Celis. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la elasticidad. Y bueno, cuando hablamos de elasticidad hacemos referencia a un objeto que puede estirarse. Esto es obvio, en donde si tenemos dos objetos y a uno le agregamos una fuerza externa, puede estirarse más que el otro. Pero exactamente, ¿qué es elasticidad? Según un artículo de una página económica, la elasticidad es el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido el cambio porcentual en el precio. En otros términos, explicamos que la elasticidad es una medida de sensibilidad, donde se puede explicar de la siguiente manera. Es tan sensible es el consumo de un bien cuando cambia su precio. Por ejemplo, si disminuye el precio del pan, la cantidad demandada del pan no aumentará. Por ende, el pan es poco sensible al precio. En cambio, si disminuye el precio de alguna prenda de vestir, aumentará significativamente la cantidad demandada. En consecuencia, las prendas de vestir son sensibles al precio. En conclusión, los bienes poco sensibles al precio son inelásticos y los bienes sensibles al precio son elásticos. Siguiendo, hay diferentes tipos de elasticidad y para definir un poco más el concepto, hablamos sobre elasticidad, precio de la demanda. Y este concepto se define como un coeficiente que puede variar la demanda de un bien cuando su precio cambia. Y esto se expresa de forma algebraica de la siguiente manera. Bueno, de dos maneras. En el numerador, la diferencia de las cantidades dividida entre la suma de las cantidades. Y la siguiente manera es en el denominador, la diferencia de los precios entre la suma de los precios. Bueno, como dije anteriormente, existen diferentes tipos de elasticidad. El primero es la demanda perfectamente inelástica. La demanda es perfectamente inelástica cuando el coeficiente de elasticidad del precio es igual a 0 y se puede expresar con el siguiente gráfico, de esta manera. Cuando esto ocurre, la demanda tiene una gráfica vertical, como ya lo mostré, que expresa que los cambios en el precio no afectan la cantidad demandada, como el ejemplo del pan que di, que cuando aumenta el precio del pan, la cantidad demandada no sigue siendo la misma. Luego está la demanda relativamente inelástica. Se llama así cuando el coeficiente es menor a 1. Si esto sucede, existe poca sensibilidad. Cuando ocurre esto, existe poca sensibilidad. Quiere decir que la variación porcentual de la cantidad demandada será menor que la del precio. Esto se grafica de la siguiente manera. Eso es cuando es menor a 1. Y la cantidad del aumento del precio afectan en poca proporción la demanda. Por ejemplo, un ejemplo de esto es las medicinas. Aumenta el precio y la cantidad de demanda es igual. La demanda con elasticidad unitaria.
la demanda unitaria cuando el coeficiente de elasticidad es igual a 1. Esto ocurre cuando la variación porcentual en la cantidad demandada es igual a la del precio. Y se representa de la siguiente manera, con una curva. Cuando la elasticidad es igual a 1. Luego tenemos la demanda relativamente elástica. Se define como tal cuando el coeficiente es mayor a 1. Si esto ocurre es porque existe mucha sensibilidad, existe mucha demanda. Esto se expresa que el cambio de precio afecta, como ya lo dije, en mayor proporción a la cantidad demandada. Y se grafica de la siguiente manera. Podemos ver que cuando es mayor a 1, la demanda aumenta significativamente. Luego tenemos la demanda perfectamente elástica. Se define así cuando el coeficiente de elasticidad-precio es igual a infinito. Si esto ocurre, la sensibilidad será extrema. Si el precio aumenta o disminuye, aunque sea una cantidad mínima, nadie va a comprar. La cantidad de demanda es inexistente, nadie comprará. Esto tal vez puede ser en productos que inflan el precio o cosas por el estilo. En conclusión, a estos temas podemos determinar que la elasticidad es importante para conocer los diferentes tipos de demandas que existen, y todo eso en base a un coeficiente. Muchas gracias por la atención.